Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Emilio Cadena, él es el CEO de Prodensa. Emilio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Buenos días, qué gusto saludarte. Qué gusto, gracias. Se ve que ambos tenemos calor, ¿no? Por estas olas. Oye, y vaya temperatura que ha subido en materia de comercio internacional, por lo menos en el anuncio que hizo la administración de Joe Biden el martes, en donde aplica una serie de Sí, aranceles a China, pero a más productos de los que se anticipaba, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en vehículos eléctricos, un arancel del 100%. Saber, Emilio, sí. tú obviamente estás en el pulso, digamos, de cómo se va desplegando la inversión, de la vinculación con los Estados Unidos. Digamos, cuáles son tus reflexiones a propósito de este anuncio? ¿Qué tanto cambia el panorama con México? Y sobre todo la presión. Aquí Sí. puse el audio de Catherine Tai, la representante comercial, cuando le preguntaban de BYD en México y decía, stay tuned, manténganse al tanto. Un poco críptico. ¿Cómo estás viendo el panorama? Pues mira, un par de cosas ahorita escuchándote. La primera es oír aranceles del 100%, ¿no? Eso te dice el cambio de momento en el que estamos. No, Rodrigo, no digo que la globalización se acabó, no es así. Si ves los datos, no es así, pero pues sí las medidas de los países protegiendo más, tratando de proteger más a su industria nacional con aranceles de estas magnitudes, ¿no? Creo que el más bajo que impusieron fue 50% más a los paneles solares, 100% a los carros eléctricos. Sin duda que este va a ser el tema de conversación en los próximos años. El tema de China, yo estuve en Washington hace una semana, junto con la gente de American Chamber of Commerce de México, y te diría que es el tema, es el común denominador, es China. ¿Qué va a pasar con China? ¿Cómo le van a hacer con China? Y yo creo que sin duda esto va a tener un impacto en la relación y las conversaciones entre Estados Unidos y México. Yo creo que ya está sucediendo. Hubo aranceles en México también, si lo Ujú. recuerdas bien, hace algunas semanas también a 500 productos más. Yo creo que está dirigido específicamente a China. Entonces, pues va a haber que hacer mucho trabajo con eso. Yo, independientemente de que me guste y no me guste, creo que hay un par de cosas que hay que enfocarse, ¿no? La Claro, primera es ver sí. qué sí podemos hacer acá en esta región, ¿no? Te escuchaba ayer que te mandaba yo un mensaje por ahí y creo que son algunas de las cosas que tú también has venido reflexionando, ¿no? Sí, pensaba justo, por ejemplo, en temas de paneles solares. Pues China Sí, tiene el dominio mundial en el mercado, porque lo ha hecho bien, hay que decirlo también, ¿no? De repente, cuando uno ve el discurso estadounidense, parecería que es pura amenaza, sí, y hay mucho trabajo de por medio de décadas en donde ellos hace más de 10 años tomaron decisiones que hoy los llevan a ser una potencia en vehículos eléctricos, y eso hay que reconocerlo. Ahora, de cara a lo que eso significa para México, pues por un lado retos, porque está viniendo mucha inversión de China y hay que entender sí. cómo la van a tomar los estadounidenses, pero por otro lado oportunidades, porque obviamente yo no veo que la estructura de costos de Estados Unidos sea tan competitiva como la mexicana en paneles, Sí. pero tenemos que ver qué medidas tomamos para que aprovechar eso, ¿no? Mira, yo pienso que, y ese es un poco el mensaje que nosotros llevamos a Estados Unidos, es en este de-risking o decoupling que Estados Unidos quiere hacer, esas son como las palabras que usan, ¿no? Ujú. De China, México se vuelve un socio todavía mucho más importante para Estados Unidos, porque creo que solamente juntos, los tres países, Canadá tiene sus algunas cosas importantes entre recursos naturales, siendo una de las más importantes, y algunos commodities, pero solamente juntos tenemos la integración suficiente para poder ser tan competitivos en algunos de estos sectores, ¿no? El capital, la tecnología, la infraestructura, la energía y la gente para poder hacer todo lo que se requiere. Pero creo que también necesitamos una agenda regional. Si le vamos a entrar a este de-risking de China, a esta diversificación de China como región, tendríamos también que tener una política, Rodrigo, que apostara para la tecnología de mañana. El tema de investigación y desarrollo creo que es una de las cosas que los chinos hicieron mejor. Está el tema de si llegaron y copiaron un poco como pasó en Japón, seguramente sí, más bien sí, pero la capacidad de innovación que tienen ellos, la capacidad de velocidad que tienen ellos para desarrollar nuevos productos, por ejemplo, en la industria automotriz, la capacidad que tienen para muy rápido sacar nuevos modelos, etcétera,
Es algo que han hecho ellos muy bien. Y creo que nosotros tendríamos que estar apostando como región y México tendría que estar apostando cómo insertarse en esta nueva investigación y desarrollo, no para la electrónica de hoy. Sería demasiado tarde nosotros querer poner las plantas de pantallas planas que tienen los chinos el día de hoy para surtirlo en Norteamérica. Para cuando las terminemos de construir, de sacar sus permisos, de hacer el ramp up de esa producción, seguramente esta tecnología de pantallas planas ya no va a ser la más nueva y la más importante. Entonces, creo que son dos carriles paralelos los que tenemos que tener. Uno es administrar esta transición de China, pero sobre todo es la apuesta hacia el futuro. Coincido totalmente contigo. Sabes que veía algunos datos, los he estado conversando en algunas charlas, en términos de cómo está avanzando China en la utilización de robots industriales. Y te diría robots humanoides. Me impresionó mucho un video de Xiaomi en la fabricación de su auto Sí, eléctrico. No aparece una mano humana. Ahora uno entiende que es un video de relaciones públicas en donde quieren mostrar mucha sofisticación, pero es una realidad que cuando ya ves los números absolutos, la velocidad con la que está automatizando China no es un asunto menor, y por lo sí. que dices, porque hoy somos un país muy competitivo, porque tenemos personas calificadas, una buena masa crítica de ingenieros, etcétera. O sea, ya somos un país sofisticados en esa parte, Sí, pero está cambiando esto más rápido y como que no estamos en esa discusión necesariamente. sí, sí, sin duda. Y luego el tema de infraestructura, que también sé que ha sido Sí. uno de los temas recurrentes en tus conversaciones aquí con tu audiencia, que también creo que es importantísimo. Y eso Asia lo ha hecho muy bien, ¿eh? Yo cada vez que voy, cuando los veo que hacen un puente, pues hacen un puente gigante, ¿no? Cuando veo que hacen líneas eléctricas, hacen un montón de capacidad eléctrica. Y creo que eso también tendríamos que tener la visión regional para hacerlo. Obviamente México, particularmente en el tema eléctrico, creo que es una de las, es el tema específicamente en el crecimiento industrial que va a ser el factor más importante para ver qué tanto vamos a crecer. Y luego vienen otras capacidades importantísimas que tenemos que redoblar el esfuerzo, por ejemplo, el tema de educación, ¿no? Claro. En el tema de ciencias, en el tema de investigación. Entonces, creo que sí es importantísimo. Y por otro lado, sin duda está todas estas historias de China, yo diría de la falta de transparencia con respecto al comercio y lo que subsidian o no, que también yo creo que tendríamos, ojalá que pudiéramos llegar a que China también diera un pasito para adelante con eso, porque creo que sí es una de las preocupaciones de Estados Unidos, pero no solamente de Estados Unidos, ¿no? No creo que sea todo subsidio, eh, creo que hay una gran parte de innovación y de eficiencia, pero también viene esa parte, yo diría, de poca transparencia en la parte del comercio con Claro. China, que también requiere soluciones. O sea, Ya, yo creo que los chinos sí tienen que aprender a jugar bajo las reglas del juego del comercio mundial. Y si vienen a Norteamérica, pues tienen que jugar con las reglas de Norteamérica. exacto. Esta mañana está con nosotros Emilio Cadenel, es el CEO de Prodensa. Emilio, y ya hablábamos al final del bloque anterior, pues los retos que hay del lado mexicano, Sí, evidentemente infraestructura, y no solo infraestructura energética, que es lo principal, estoy seguro, sino infraestructura logística en términos de carreteras, trenes, etcétera. sí, Y en tercer lugar, agregaría la seguridad, que es el dolor de cabeza de todo el país. Pero sí, enfrente vemos también retos, porque en Estados Unidos, además de lo que, de las medidas que tomó Biden, que no se pueden entender sin considerar la elección de noviembre, y ahora estoy viendo la nota claro. principal del Wall Street Journal, es los planes muy agresivos de migración que tiene Donald Trump. Que bueno, dependiendo cómo vea uno el mapa, pues parecería que va a ganar. Pero en segundo lugar, una entrevista que da Robert Lighthizer al periódico Wall Street Journal hace unos días, y en donde dice, vamos a poner mucho énfasis en el déficit superávit comercial. Y entonces nos vienen momentos complicados. México, la Secretaría de Economía ya anunció que empieza a estar lista para o a trabajar para la revisión que vamos a tener en 2026. Y ahí lo que te quiero preguntar de manera concreta después de esta larga introducción del reto externo es, ¿cómo estás viendo desde economía? Ha habido comentarios con respecto al cuarto de junto que no hay tal. ¿Cómo estás viendo a México dado el reto externo que se asoma? Sí. Mira, del cuarto de junto, yo creo que, no creo. Sí está, sí existe. También ayer tuve la posibilidad de platicar con Francisco Cervantes del CCE.
creo que a mí se me hace muy bien que la Secretaría de Economía estén desde ahorita pensando en los irritantes, en los temas críticos de esta ratificación del tratado, que no es una renegociación, es una ratificación la que tenemos que tener en el 2026, mapeando los diferentes escenarios dependiendo el resultado político de Estados Unidos. Yo creo que desde ese punto de vista esa elección es la elección más importante. Los canadienses opinan lo mismo. Entonces creo que ese trabajo que está haciendo la Secretaría de Economía desde ahorita es buenísimo. Creo que tiene que ser un trabajo permanente. Nosotros desde el CCE hemos insistido que la relación bilateral se tiene que administrar en forma permanente, no solamente con las fechas de caducidad de cualquiera de los acuerdos que tengamos o de los tratos que tengamos. Entonces me parece muy bien y creo que el CCE también alistándose la CONCAMIN, que es la que lleva, digamos, directamente la operación del cuarto de junto, pero creo que esta parte está funcionando bien. Creo que México va a volver a tener una buena estructura de colaboración. Creo que después de unos ajustes de los primeros 3 años, los últimos 3 han sido de más comunicación desde ese punto de vista, específicamente en el tema del tratado. Lo que creo que nos vamos a enfrentar es, vamos a tener que tomar decisiones, ¿no, Rodrigo? ¿De qué lado estamos? Y creo que ahí, otra vez digo, independientemente de mi opinión personal de qué haría yo, pero tenemos que alinearnos con Estados Unidos. Y cuando digo que tenemos que alinearnos con Estados Unidos, no es hacer lo que quiera Estados Unidos, aunque obviamente ellos tienen pues más poder porque son el mercado desde el punto de vista de las exportaciones nuestras, ¿no? Pero creo que sí es importante tener una alineación, así como pienso que debe haber una política energética regional, una colaboración energética regional, una colaboración de seguridad regional, no solamente de un país. En los temas bilaterales no sirve lo que haga solamente un lado. En el tema de infraestructura, bien lo mencionabas, infraestructura fronteriza, pues tiene que ser regional, porque si no, si hacemos algo en México y no se hace en Estados Unidos, ¿qué ha pasado, por cierto? Entonces no se logran las eficiencias que queremos. Entonces creo que por ahí van a venir las decisiones, es cómo planteamos nuestros temas, qué le importa a México, qué es importante para México, y creo que ahí hay que meterse mucho a los datos. Rodrigo, tú siempre estás hablando de este tema del análisis de datos, de las nuevas tecnologías para analizar datos, y creo que las decisiones que tomemos tienen que ser muy inteligentes, analizando lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer y cómo podemos transicionar también en algunos de estos otros commodities que importamos desde otras partes del mundo. Justo eso te quiero preguntar, Emilio. ¿Cómo estás viendo, uno, el arribo de compañías de Asia? Obviamente pienso en China, que cuando uno revisa los números que trae la Secretaría de Economía de Inversión Extranjera Directa no están, digamos, retratados en toda su plenitud. Y sobre todo, ¿qué escuchaste ahora que estabas en Washington? ¿Qué te decían en Estados Unidos con respecto a qué vende México? Tengo muy clara la declaración de Janet Yellen del año pasado, finales del Sí, año pasado, que le sí. preguntaron, y fue ambivalente, porque me da la impresión que Estados Unidos está calibrando, más allá del proceso electoral, en qué medida se reconfiguran las cadenas de valor, porque debería tener mucha claridad, eso esperaría uno, en términos de que hay una parte en donde China es indispensable en términos de la cadena de manufactura global Sí, y la sí. vas a mantener de alguna suerte, ya sea vía México o no, ¿no? Porque si no tienes un problema. ¿Qué escuchaste? ¿Qué te dijeron en Washington? Mira, yo creo que mismo Estados Unidos no sabe bien, como que tiene una idea de lo que quisiera, pero no sabe bien cómo lo va a hacer, ni dentro del territorio de Estados Unidos, ni obviamente qué le pediría a México. Yo creo que Estados Unidos sí está convencido que en algunos sectores estratégicos para ellos, quisiera que no fuera inversión china la que estuviera en Norteamérica, no solamente en México, sino en Estados Unidos también. Ahí yo pusiera temas de telecomunicaciones, temas que tienen que ver con temas de tecnología, desde luego el tema de autos eléctricos, creo que el tema de energías alternativas también es un tema estratégico, por eso ponen lo de los paneles solares, creo que ahí se equivocan un poco, pero Sí, yo también. entonces esa es la visión y quieren que México juegue igual que ellos, ¿no? Lo cual creo que otra vez con mucho pragmatismo pienso que tendríamos que hacerlo. Eh, el tema es cómo evitas el día de hoy que venga una inversión china, vamos a suponer, cosa que cuesta trabajo con los chinos, pero que venga una inversión china que cumpla al 100% con todas las reglas de origen, como dice el tratado,
y como dice, las reglas de origen según los Estados Unidos, porque ese es otro Claro. debate que hace más difícil todavía el tema de China. Eh, entonces, ¿cómo lo prohíbes? Pues tendrías que prohibir el capital chino específicamente, ¿no? Ahora, nosotros seguimos viendo en el tema de inversión, en Prodensa, lo que nosotros vemos, la gran mayoría de los proyectos que nosotros traemos siguen siendo proyectos de Estados Unidos, y luego sí hay una parte importante, nosotros vemos como más o menos el 30% de lo que yo le llamaría nearshoring, es decir, empresas de lejos que vienen para acá. Proyectos coreanos interesantes, proyectos japoneses interesantes, proyectos de Europa también, Francia, Alemania, los más importantes, y desde luego proyectos chinos, muchos en proveeduría, y algunos otros que tú los has mencionado aquí, ¿no? Temas de muebles o electrodomésticos, que ahí es donde yo creo que también le preocupa a Estados Unidos el tema de la inflación, Rodrigo. No puedes Claro. cambiar solamente de un día al otro sin haber controlado la inflación y de repente que todo lo que tú vas a ir a comprar a una tienda de conveniencia en Estados Unidos o pedir en línea, todo, estoy hablando de cosas no muy sofisticadas, te vaya a subir el precio. Entonces creo que esa es la disyuntiva. ¿Cómo manejas inflación? ¿Cómo manejas las reglas del juego que tienes de la libre empresa en la región? Pero al mismo tiempo tratas de diversificarte de China, que creo que es una buena decisión diversificarse de China. Sí. Yo creo que no le conviene al mundo en ningún sentido tener todos la dependencia de una cadena de valor en una parte del mundo, no solamente por el tema geopolítico, sino por el tema del riesgo de las cadenas de valor. Sin duda. Y agregaré un tercer elemento dentro de la agenda de Estados Unidos de lo que quiere y lo que tiene que cuidar. Además, tiene una agenda medioambiental muy agresiva y se acaba de dar un tiro en el pie en esa parte, aplicándole aranceles al que es más eficiente en avanzar esa agenda medioambiental. Pienso en los paneles solares, etcétera, ¿no? Y eso, pues, por un lado, son muy ambiciosos en esa agenda. Biden la ha impulsado de manera muy potente. A lo mejor si gana Trump ya cambiará ese ritmo, pero pues luego le aplicas arancel a quien te puede ayudar a avanzar esa agenda y es un poco extraño, parecería un error estratégico, lo vería así. Fascinante platicar Sí, contigo, como sí. siempre, Emilio, te mando un gran abrazo, ahí seguimos escribiéndonos y te seguiré buscando porque pues tú estás a nivel de observar la estrategia, pero también el terreno y eso vale oro escuchar tus comentarios. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Saludos a tu audiencia.